llega el programa Un Alto en el Camino, a través de la Palabra de Dios, con la cobertura pastoral del pastor Hernán Osorio y la pastora Marta de Osorio. Un Alto en el Camino, a través de la Palabra de Dios. Presentan Diana Marín y Jorge Martínez, pastores de Red de Vida Pereira. Sean bienvenidos y bienvenidas. Amados oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Les estamos saludando en esta preciosa mañana del día martes 23 de diciembre del año 2025. Y en esta ocasión vamos con la dirección general de la persona del Espíritu Santo, la cobertura pastoral de nuestro pastor Hernán y la pastora Marta de Osorio, de nuestro ministerio Red de Vida. Para la gloria y honra de Dios estamos en esta mañana. Y vamos a saludar al pastor Jorge Martínez, pastor de Red de Vida, cura para el espíritu y el alma afligida de la ciudad de Pereira. Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, mi hermano José Luis. Muy buenos días a todos los oyentes. Les damos en esta mañana ese calor de la palabra de Dios a través de un alto en el camino, a través de la palabra del Señor. Y en esta mañana queremos continuar con esa palabra que tomamos el jueves pasado y que ojalá pues hoy la podamos terminar, porque hermanos, uno muchas veces tiene planteado el programa, pero el Espíritu Santo a uno le pone cosas en el corazón que uno debe decir y el programa se puede extender. Pero por ahora vamos a hacer una retrospección sobre lo que hicimos, sobre lo que leímos, y antes de iniciar pues vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Espíritu Santo nos guíe en esta linda mañana. Y de verdad qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros, y más en esta temporada navideña donde todo el mundo sale temprano a comprar sus cosas y hacer vueltas y diligencias, y que ustedes estén ahí sentaditos esperando la palabra del Señor. Es muy grato para nosotros el poder estar transmitiendo desde este lugar la palabra del Señor. Hermanos, cerramos nuestros ojos y oremos. Señor y Padre amado, bendito Dios, papito lindo, en esta mañana nos presentamos delante de ti, mi amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Jesús de Nazaret, para decirte gracias, Señor, por la vida que me has dado, la vida de mi familia, de mi hogar, por darme este lugar donde estoy, por darme un lugar donde descansar mi cuerpo, donde colocar mi cabeza, Padre eterno. Gracias porque me he levantado sano, porque puedo abrir mis ojos, porque puedo escuchar, porque puedo caminar. Te doy gracias, Señor, porque nuevas son tus bendiciones y misericordias cada mañana. Gracias porque no ha faltado el alimento en nuestras mesas. Gracias, Señor, porque no ha faltado el alimento en nuestra alacena, porque no ha faltado tu provisión, mi amado Rey. No ha faltado tu presencia en nuestras vidas, mi amado Rey. Gracias te doy por mi vida, amado, porque puedo en este momento escuchar tu palabra, y te pido, mi amado Rey, que ella caiga en tierra abonada, mi amado Señor. Estamos finalizando un año y estamos a puertas, Señor, de celebrar tu nacimiento, y gracias te damos en esta mañana por haber sido y haberte hecho presente en nuestras vidas, por haber caminado sobre la tierra y haber hecho tanto por nosotros, aún la salvación de nuestras vidas y la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Hermanos, en esta mañana démosle las gracias a nuestro Padre Celestial, démosle las gracias a nuestro Espíritu Santo de estar con nosotros, y demos las gracias a Cristo por nacer y por estar en nuestros corazones, y le pedimos la guía que tanto necesitamos para seguir adelante. Amén y amén. Y así fue. En el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo.
y mi voz llegó delante de él, a su oído, y él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Yeah. En mi
Dios tiene el control sobre todas nuestras vidas, nos corrige, nos bendice y nos ayuda. Estamos en su programa Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios. Escuchemos a nuestro pastor Jorge Martínez a esta hora de la mañana. Pastor, adelante. Muchas gracias, mi hermano José Luis. Vamos a hacer, queridos hermanos, en esta mañana, vamos a recordar qué fue lo que vimos en el programa pasado sobre las prisiones del alma. Vimos qué era una prisión, vimos qué es una prisión del alma, qué es una prisión física, la que vivimos hoy en día, nuestras cárceles que están tan llenas y están aglomeradas, están pero a reventar, y eso da tristeza en el corazón ver que tantas personas están en contra de las leyes de los hombres, pero también en contra de las leyes de nuestro Padre Celestial. Vimos y hicimos una recordación sobre de pronto qué es lo que nosotros sentimos al momento de pasar por ellas, de ver personas que amamos y queremos y que están en ellas. Y muchos de nosotros también podemos haber estado dentro de una cárcel y haber vivido tantas cosas tristes que se ven allí. Hicimos ese paréntesis. También recordamos y hicimos un paralelo entre lo que conforma una cárcel del cuerpo y lo que es una cárcel del alma. Y vimos unas causas de por qué estábamos en aquellas cárceles y quedamos pendientes de una. Recordemos, caímos en esas cárceles por el pecado no confesado. Vimos en dónde lo podíamos encontrar dentro de la palabra. Vimos también por qué el temor nos encierra el alma y es una prisión. También vimos la culpa y la condenación, esos dos conceptos que también maneja la Biblia a través de Romanos capítulo 8, versículo 1. Vimos también por qué podemos caer en esas cárceles del alma, que es la amargura y el resentimiento. Estas cosas que tocan muchísimo nuestra alma. La vimos en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vimos también las heridas del pasado, esas heridas que son los traumas, los rechazos y los abusos, aquellas cosas que sufrimos, especialmente cuando éramos niños. Y hubo una que pues no alcanzamos a tomar muy bien, pero que yo la quiero retomar a partir de este momento, y son las mentiras. Las mentiras son aquellas cosas, aquellos conceptos, aquellas maneras de pensar, las cuales nos han llenado nuestro corazón y nuestra alma desde nuestro nacimiento, y que sabemos y lo que hemos hablado a través de otros programas, es una de las artimañas y de las armas que más utiliza el demonio para hacer que nosotros nos perdamos del camino correcto, para que nos desviemos de ese camino estrecho y siempre miramos ese camino amplio que lleva a la vida y que lleva al mundo. Y vamos a mirarla de una manera, aquí en este momento, vamos a mirar la mentira como ese camino que lleva al creyente a creer que lo que nos dicen todas las personas es verdad. Y sabemos, y lo sabemos nosotros, hermanos, en nuestro interior, que no todo lo que llega a nuestros oídos es verdad, porque por lo general siempre llega la mitad de la verdad y no conocemos la otra, conocemos nuestra verdad y la que creemos otros nos están entregando. Entonces ahí es donde el maligno toma partido y él dice: tú conoces una parte de la verdad, pero yo les voy a mostrar la otra, que sabemos que el maligno entrega, pero con falsedad, y la ilumina de verdad. Lo encontramos donde, fundamentalmente, en nuestros hogares, cuando nacemos, cuando vamos creciendo y nuestros papás nos transfieren sus conocimientos, aquellas cosas que ellos han vivido y aquellas cosas que nuestros antepasados les han enseñado, y a la luz de la palabra no son verdad, y nosotros la tomamos como verdad. Y para terminar de redondear, y como decimos humanamente, para redondear la cereza en el pastel,
Estamos en congregaciones, en iglesias o en lugares donde transmiten la palabra del Señor y no la dan correctamente. La acomodan a sus maneras de pensar, las acomodan a sus necesidades. Y esa palabra, ese evangelio, es un evangelio acomodado, es un evangelio mentiroso, es un evangelio que no está dentro de la palabra. Por eso yo, cada momento en que predico, me gusta recargar que debemos leer la palabra y que si alguien nos dice algo con respecto a ella, nos vamos directamente allí. Si alguien te dice que para él la verdad es esta, tú le puedes decir, ¿y en dónde dice? ¿En dónde la palabra lo menciona? Y si él te da el lugar exacto, pues tú vas y verificas lo que esa persona te está diciendo. ¿Por qué lo debemos verificar? Porque muchas veces nos da pereza ir a leer la Biblia, nos da pereza de preguntarle a alguien que sepa. Entonces, así tal cual nos la entregan, tal cual nosotros la recibimos y tal cual nosotros la replicamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y es un error muy grande, hermanos, porque ¿quiénes están a nuestro alrededor sino las personas que amamos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros padres? Y qué triste es después darnos cuenta que lo que yo estaba diciendo es mentira, de lo que yo estaba diciendo hizo caer a otra persona, que lo que yo estaba diciendo hirió a otras personas. Y es muy triste, hermanos, el no estar y percatarnos de lo que nuestras palabras salen de nuestra boca. Y por eso debemos pensar antes de decir las cosas y cuando las estemos pensando, verificarlas a la luz de la palabra para no ir a cometer errores que después de verdad nos van a pasar una factura sumamente alta, hermanos. Y esas mentiras que utilizan muchas veces de una manera consciente o inconsciente nuestras autoridades, nuestros pastores, y que no son pasadas por el sedazo de la palabra, hermanos, trae tantas consecuencias para nuestras vidas, tantas consecuencias, que mire que una de ellas es que nuestra alma, allí en nuestra alma van a reposar esas tristezas y esas agonías por haber pensado cosas que no debíamos haber hecho ni pensado, hermanos, y esas son las prisiones del alma. Y las mentiras nos llevan allá, a esas prisiones. Y muchas veces estamos en ellas y ni siquiera sabemos que estamos dentro de las prisiones. Sabemos que sufrimos, sentimos que penamos y no sabemos por qué. Y hay que mirar si es que estamos viviendo una mentira y una mentira de otros. Hermanos, por eso, esa es una de las, una de las causas que de verdad han llevado a la humanidad a prisiones del alma. Y qué bueno que nosotros podamos entender a la luz de la palabra cuál es la verdad. Y lo vamos a mirar aquí a continuación. Vamos a mirar cómo salir de esas prisiones del alma. No sin antes mencionarle la última causa por la cual nosotros podemos y caemos en las prisiones del alma, y es la falta de identidad, el no saber quién es Dios, quién es Cristo en nuestras vidas, qué hizo Él por nosotros, qué hizo Dios y está haciendo por nosotros. Y hay una palabra en Juan capítulo 8, versículo 36, que dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mire que esta palabrita y esto que nos dice Dios en su palabra en Juan 8:36, creo que encierra todo lo que nosotros vamos a terminar de ver en este programa hoy, Dios mediante, y es que si verdaderamente Dios nos libera, verdaderamente seremos libres. Y mire que Él en la palabra habla de libertad. ¿Y quiénes tienen la libertad? Los que estamos cautivos y los que estamos prisioneros. Somos nosotros que necesitamos verdaderamente ser libres y salir de esas prisiones. Y esas prisiones que Satanás ha construido por nosotros, y muchas veces nosotros mismos las hemos construido, somos libres a través de esta palabra. ¿Y cómo la identificamos? Leyéndola. Si no la leemos, ¿cómo la vamos a identificar? Si no hay una persona que nos hable correctamente de ella a la luz de Cristo, ¿cómo la vamos a entender, hermanos? Entonces, si la llegamos a entender, hermanos, llevamos un camino muy recorrido en nuestras vidas y en la vida de las personas con las cuales nosotros compartimos diariamente. Bueno, vámonos ya a lo que es nuestro programa en esta mañana, y es
cómo salir de las prisiones del alma. Primero vamos a reconocer la prisión. Lo vimos en el Salmo 139, versículo 23, y hablamos sobre cómo podemos llegar a ser libres y reconocer esa prisión. Reconocer la prisión es como cuando usted tiene unos síntomas y esos síntomas usted no reconoce de dónde parte. De pronto tengo dolor de estómago, me está doliendo a un costado, me está doliendo al lado derecho, siento fiebre, decaimiento. Entonces estoy sintiendo cosas en mi cuerpo que yo no identifico el por qué. ¿Y qué debemos hacer? Vamos al médico y le preguntamos, y el médico nos va a decir, bueno, ¿qué es lo que usted siente? Es lo primero que nos dice él. ¿Qué es lo que ustedes sienten? Y después de lo que nosotros le decimos al médico que sentimos, él nos ausculta. Él toca el cuerpo, nos toma la presión arterial, nos mira los ojos, los oídos, para tener un dictamen más claro sobre lo que se nos puede estar presentando en nuestro cuerpo. Y él determina si tiene un problema de hígado. Entonces ya hemos reconocido qué es lo que nos está afectando en nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con nuestra alma, hermanos, y es de lo que yo siento: tristeza, agonía, decaimiento, ira, dolor, llorar sin saber por qué estoy llorando, de reír porque muchas veces ni sé por qué estoy riendo, y son cosas que nos están mostrando que hay algo mal en nuestra alma, y hay que identificar qué es lo que nos está pasando, y nos damos cuenta de que tenemos en nosotros una falta de identidad, que hay en nosotros una culpa, que hay en nosotros una condenación que no hemos aceptado, que hemos sido libres de ella, que tenemos un temor, que tenemos amargura, que tenemos resentimientos, raíces de amargura, hermanos. Entonces, cuando nosotros identificamos qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nos pasa en nuestra alma, allí comenzamos ese camino de reconstrucción, ese camino de liberación, y es allí donde necesitamos de la palabra del Señor. Ya hemos reconocido esa prisión, ya Satanás quedó al desnudo, ya Satanás está mirando y se está dando cuenta de que nosotros sabemos y identificamos el porqué de nuestra situación actual, porqué de nuestra situación económica, porqué de la situación que tenemos y manejamos con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y qué bueno poderlo decir y definirlo y decir: lo que tengo es esto. Y al saber qué es lo que yo tengo, ya comienzo a ver una luz allí al final del camino, y sé que para dónde debo seguir y qué pasos debo de seguir, hermanos. Salmo 139, versículo 23. Segundo, el arrepentimiento y el perdón. Cosas importantísimas en el cristiano, hermanos. Dice en Proverbios 28:13, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esa misericordia no es otra cosa, hermanos, que la libertad, no es otra cosa que la paz en nuestra alma, no es otra cosa que acostarnos y dormir plácidamente, y el saber que hemos sido libres de esa prisión. Y va con el arrepentimiento, hermanos, y ese arrepentimiento es el arrepentimiento de todo lo que mencionamos en la parte anterior, y es perdonar. Me arrepiento y perdono. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y perdono a quienes hayan hecho algo en contra mía y en contra de los que yo amo, quiero y aprecio, hermanos. Allí se encuentra ese camino para salir de esa prisión. Me arrepiento. Arrepentirme es decir: Señor, perdóname por lo que he hecho, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, porque he pecado contra mi hermano, porque he pecado contra mí mismo. Y cuando yo me arrepiento, pido perdón, y al pedir perdón ya sabemos que hay unas características importantes para determinar cómo alcanzar esa libertad. Primeramente, yo reconozco en mi corazón que he pecado. Segundo, sé qué es el pecado, entonces lo manifiesto, lo hablo, lo hago palabra, lo hablo de tal manera de que sea identificable a mis oídos
y a mi Señor. Ya Él sabe cuál es mi pecado, claro, Él lo sabe porque Él vio cuando tú lo estabas haciendo, pero Él espera que tú con tus palabras lo digas y lo manifiestes, lo piensas y lo manifiestas. Cuando pides perdón, de tener la convicción de que el que está allí a tu lado, que es Cristo, Él te perdona. Él te perdona. Y esa convicción, es decir, no vuelvo atrás, porque si tengo el perdón de Dios, no necesito nada más. Ya tengo el perdón que tanto estaba necesitando. Y como en su palabra dice nuestro Padre lindo, cuando una persona es libre, ¿qué es lo que Cristo dice? Dice, vete y no peques más, porque te puede venir algo peor. Entonces ya ahí está la otra parte de esa salida de esa prisión, y es que reconocemos, pedimos perdón, somos perdonados y no volvemos a pecar. Y al no volver a pecar significa de que no vuelvo a esa prisión, y de reconocer que el que me perdonó, Él fue el que me creó, Él vio cuando yo pequé, pero también me está diciendo, eres libre de ese pecado y sales de esa prisión. Hermanos, no lo olvidemos, salimos de esa prisión y no volvemos a ella, porque podemos volver de una manera más fuerte, hermanos. Entonces, reconozcámoslo en Proverbios 28:13. La tercera, y es renovar la mente con la palabra. Hermanos, la anterior, que es arrepentirse y pedir perdón, es una actividad que debemos hacer diariamente. Diariamente lo debemos estar haciendo, porque diariamente pecamos, porque diariamente estamos transgrediendo la ley de Dios, porque diariamente podemos estar transgrediendo la ley del hombre, porque diariamente podemos estar pecando de manera inconsciente, y diariamente debemos pedir perdón. Diariamente también debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, y eso lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2, y dice así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de nuestro Espíritu Santo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esas últimas palabras, hermanos, que estamos escuchando, que estamos leyendo y ustedes están escuchando allí, es el sacrificio vivo de Dios, el que hizo por nosotros. Y allí en estas palabras nos está trayendo paz y tranquilidad. ¿Qué es lo que nos pide Él? Que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuáles son las costumbres de este mundo? El pecado, hermanos, no es otra cosa sino el pecado, la transgresión, el vivir por nuestros propios pensamientos, el andar en el mundo con nuestras propias concupiscencias, es andar en nuestra propia voluntad, es caminar en el pecado y regocijarnos en él, y pensar que no hay un Dios que nos está viendo y que nos está mirando. Y Él nos dice que no imitemos esas conductas. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hermanos, cambiamos la manera de pensar y cambiamos inmediatamente nuestros sentimientos, cambiamos inmediatamente nuestras maneras de sentir, y cambiamos e encontramos en nosotros esa paz que Dios nos entrega. ¿A través de qué? De esa transformación de su palabra, que esa palabra causa en nuestras almas. Hermanos, más bien, leamos la palabra, entendamos la palabra y comencemos a pensar como Cristo piensa y alcanzar como Él vive y vivió sobre la tierra, y alcanzar su carácter. Y nos dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La voluntad de Dios, hermanos, es buena, es agradable, es perfecta. Porque Dios es amor, Dios es justicia, y Él nunca va a cambiar, porque ha sido, es y seguirá siendo el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de David, y es el mismo Dios que tenemos en este momento. Él no ha cambiado.
y Él sigue siendo amoroso con nosotros y esperándonos pacientemente a que nosotros leamos su palabra, a que nosotros cambiemos nuestras actitudes, en que nosotros cambiemos nuestras maneras de ser, que alcancemos el carácter de su Hijo Jesucristo y que a través de la palabra Él pueda hacer esa obra en nosotros, y la cual, esa obra, ¿cuál es? Es una obra buena, agradable y perfecta, hermanos. Diariamente lo debemos hacer, transformarnos por medio de la renovación de nuestros pensamientos. Renovar nuestros pensamientos es leer la palabra y en no desviarnos de ella. Es permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es una relación íntima y continua con nuestro Cristo Jesús, como se escribe en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Esto significa permitir que su palabra llene nuestra mente y dirija nuestras acciones, transformando nuestros afectos. Además, es fundamental creer en su palabra. Ya no solo Él proporciona alimento espiritual que satisface nuestras necesidades más profundas, sino que nos da una guía, que nos da ese camino correcto, porque Él quita piedras de tropiezo en el momento y en los momentos en que nosotros conocemos de su palabra, y Él quita esas piedras que hacen que nosotros tropecemos y nos volvamos atrás o nos desviemos en nuestro camino o desviemos nuestra mirada que está siempre y debe estar puesta en Cristo Jesús. Se deben seguir unos pasos prácticos, como ya se los acabé de mencionar, y permanecer es vivir definitivamente en comunión con Él y seguir sus enseñanzas. Yo pienso en Él, leo su palabra, sigo sus enseñanzas y siempre Él va a estar caminando conmigo. Yo he tomado de su mano y esa mano es la palabra. Cuando nosotros tomamos la mano de Cristo, es tomar su palabra, es llevarla en nuestro corazón, y Él nos dice, meditar en ella de día y de noche, y orad 3 veces al día, y si pueden mucho más. ¿Por qué? Porque vamos a estar siempre con Él, y si estamos siempre con Él, siempre va a haber paz en nuestra alma. Y si vamos a cometer algún error o vamos a ir por el camino incorrecto, Él va a ser nuestra piedra de tropiezo. Y si tenemos que tomar una decisión, Espíritu Santo tenemos que nos guíe y pedirle a Él qué es lo que debemos hacer. Y si tomamos sabias decisiones, partiendo de lo que el Espíritu Santo nos muestre, en sus vidas las tristezas y las prisiones del alma no van a desaparecer en su totalidad, pero vamos a tener un camino mucho más ligero, vamos a tener una paz que nos va a hacer vivir de una manera mejor, de una manera más cómoda, y así vamos a enseñarle a las personas que están a nuestro lado y las vamos a hacer sentir bien, y vamos a ver un ambiente, el ambiente va a cambiar. Cuando vayan a su casa, ustedes van a sentir que las personas que vayan van a encontrar paz y tranquilidad, no un ambiente de ira, de controversias, de problemas. ¿Por qué? Porque tú estás en el camino correcto, y es permanecer en nuestro Cristo Jesús. Cuarto, es caminar en comunión con Cristo. Y para ya mirar más a fondo esto, vamos a escuchar una canción, hermanos, que la escogimos para este tema y nos parece pues que es una, como dicen popularmente, es como anillo que queda al dedo. Entonces escuchemos la canción y volvemos nuevamente al programa para ir terminando. Que fue lanzado sobre esta ciudad. Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá. La boca de Dios está puesta en mi boca. Cuando suelto la palabra,
pacto generacional. Ordeno a los principados que desalojen esta ciudad. Rompo cualquier juramento hecho por mis ancestros que afecte a mis hijos o que involucre a mis nietos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Anulo toda hechicería, anulo toda idolatría, toda maldición. Te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Toda pobreza, toda enfermedad, toda maldición. Te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Toda hechicería, toda idolatría, toda maldición. Te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Toda pobreza, toda enfermedad, toda maldición. Te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Damos la honra y la gloria a Dios por esta preciosa mañana. Ustedes están escuchando a esta hora Un Alto en el Camino a través de la palabra del Ministerio Red de Vida, cura para el espíritu y el alma afligida. Vamos con la segunda parte, pastor. Adelante. Sí, hermanos, antes de continuar con la segunda parte, hago unos anuncios parroquiales a nuestros oyentes. Nuestro último servicio lo realizaremos el día 28 de diciembre, el día 28 de diciembre en la iglesia Red de Vida Pereira, en la carrera octava 3313. Para que nos acompañen, hermanos, vamos a hacer el culto a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, y es un culto de acción de gracias, donde vamos a bendecir las primicias para nuestro Padre Celestial, para iniciar un año renovado. Vamos a mirar nuestra palabra rema y para el año 2026. Espero que nos acompañen. Es el último domingo de este año 2025 y qué bueno es que ustedes nos puedan acompañar. Los esperamos con todo cariño para que reciban una palabra de nuestro Padre Celestial y recibamos de verdad en nuestras vidas a Cristo Jesús. Hermanos, continuamos. Hablamos sobre caminar en comunión con Cristo y nos dice en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y la guía de nuestro Espíritu Santo. Dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo,
podemos ver y relajar la gloria y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria imagen. Hermanos, desligándolo un poquitico, estos versículos que están en 2 Corintios 3, capítulo 3, dice que en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El cambio al Señor es cuando vamos cambiando nuestras maneras de pensar, cuando vamos leyendo la palabra y vamos conociéndolo más a Él. Y en esa misma medida en que nosotros leamos y vamos escuchando y vamos viendo testimonios y escuchando testimonios que nos hacen ver que la palabra del Señor se está cumpliendo y que lo que Él ha dicho en su palabra se ha venido cumpliendo a través de los tiempos, vemos que el Señor va quitando de nosotros ese velo, esa cosa que tenemos en nuestros ojos, esas escamas espirituales, y comenzamos a ver verdaderamente quién es Dios en nuestras vidas y quién ha sido Dios a través del tiempo, desde el momento en que nos creó. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando nosotros leemos su palabra, vivimos en su palabra, confiamos en su palabra, cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros nos acercamos a Él como nuestro Padre Celestial, como papá, allí hay libertad. Allí nosotros podemos encontrar esa paz que tanto necesitamos. Y dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, porque hemos leído, porque hemos escuchado, porque hemos visto, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Vamos adquiriendo ese carácter de Él, vamos mirando y reflejando en nosotros eso que es Él en nuestras vidas. Y qué lindo es que nosotros podamos reflejarle eso a los demás, y más que a los demás, a Él, de que lo hemos aceptado en nuestros corazones y que lo hemos aceptado en nuestras vidas, y que es bueno continuar en Él, viviendo en Él y para Él. Dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahí nos está diciendo que nos estamos pareciendo más a su carácter, a lo que Él es en su esencia. Y en esa medida, hermanos, la paz que supera todo en la vida, que supera todo aquello que nosotros esperamos y aquello que nosotros queremos, allí está Cristo, allí está esa paz, allí está eso que supera todo entendimiento. Y es hermoso sentirla, hermanos. ¿Y cómo la podemos sentir? En la medida que lo vamos conociendo a Él, en la medida que vamos aprendiendo de sus vivencias, de lo que Él quiere de nosotros y que nos muestra a través de su palabra. Y es permanecer en Él. Y cuando dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando nos habla Lucas, Él nos está diciendo que Jesús vino a liberarnos. Y eso fue una de las cosas que cuando Él pisó la tierra, y a partir de esta época que estamos recordando su nacimiento, cuando estamos recordando ese nacimiento del niño Jesús, estamos comenzando a entender que era lo que Él quería con nosotros, y era liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Del pecado, liberarnos de nuestras enfermedades, liberarnos de nuestras cadenas, de nuestras prisiones espirituales. Y Él vino a eso, hermanos. Él definitivamente vino a hacerlo en nuestras vidas. Y si nosotros lo hacemos, estamos honrando su sangre, estamos honrando su caminar sobre la tierra, y no estamos menospreciando lo que Él hizo en nosotros. Y no podemos menospreciar lo que Él ha hecho por nosotros aquí en la tierra. Hermanos, eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18.
Todo lo que les he mencionado a través de la palabra, hermanos, se debe hacer diariamente. Si nosotros lo hacemos diariamente, estamos renovando nuestra mente. Porque renovar nuestra mente es estar en Cristo, renovar nuestra mente es leer su palabra, renovarnos mentalmente es pensar en Él a cada momento, en los momentos en que lo podemos hacer, porque pues igual tenemos nuestras actividades diarias, pero esas actividades diarias no nos quitan el pensar en Él, el bendecir a alguien, el hablarle de Dios a alguien, el de pronto de hacer misericordia con otras personas. O sea, lo que nosotros hagamos diariamente para Él y por Él será recompensado, hermanos. Entonces, no nos olvidemos que Cristo es nuestro diario caminar, Cristo es nuestro diario vivir, por Él venimos y por Él vivimos. Entonces, no nos olvidemos. Y por último, pues vamos normalmente hacemos unas conclusiones después de haber leído su palabra y de haber comprendido lo que Él quiere de nosotros. Entonces, hay unas conclusiones las cuales salen de esta charla que hemos tenido en esta mañana, y es que solo Dios nos puede sacar de toda cárcel del alma. Definitivamente solamente es Él, hermano, nadie más. Podemos tener consejeros, podemos tener amigos, personas que nos estén guiando en el camino, pero definitivamente, hermanos, el único que nos puede sacar de esas cárceles del alma es nuestro Padre Celestial. Y ya miramos de qué manera lo podemos hacer, ya hemos visto de qué manera lo podemos lograr leyendo la palabra. También podemos decir que hay una gran diferencia entre una cárcel humana y una espiritual, y esa diferencia está en lo que yo les he estado diciendo en esta mañana, y es en la paz y la alegría que nosotros tenemos al momento de encontrar esa libertad. Mi hermanos, cuando una persona sale de la cárcel, muchas veces sale con más resentimientos o con más problemas o con más cosas malas en su alma que como cuando entraron. Normalmente la ley dice que la cárcel se hizo para restablecernos a nosotros como personas en la sociedad, pero lastimosamente es lo contrario. Hay personas que dicen que porque estuvieron en la cárcel ya cambiaron su manera de vivir, sus estilos de hacer las cosas, y podemos ver que no, que rara vez una persona cuando sale de la cárcel sale con buenos pensamientos, sale con deseos de no volver a pecar, de no volver a hacer las cosas, de no volver a transgredir la ley, pero lastimosamente no es así, y muchas veces no son culpa de ellos, sino que nosotros también participamos allí, hermano. Nosotros participamos allí porque no les damos las oportunidades para regenerarse, no encuentran una familia estable, no encuentran un lugar donde quedarse, donde recibir de la palabra, y hay personas que no se restablecen, hermanos, y normalmente salen de la cárcel y a los 20 días o al mes o al año ya están nuevamente entre rejas. No pasa eso con las personas, hermanos, a las cuales Dios ha perdonado. Cuando Dios nos perdona, nosotros encontramos esa paz y esa alegría que sobrepasa todo entendimiento, y el encontrarlo, ay, hermanos, eso es lo mejor. Y sufrimos mucho aquellos que encontrando la paz en el corazón, aquellos que encontrando el camino correcto, vuelven y caen. Entonces ahí es mucho más triste, y se los digo porque ya he pasado por eso, de decir, de encontrar la paz y la tranquilidad en el perdón de mi Señor, de haberme sacado de una prisión y de pronto volver a caer. Eso es doloroso, hermanos, es muy doloroso. Herir a quien te ama y herir a quien te sacó de donde estabas es muy doloroso. Por eso yo los invito a leer la palabra, a permanecer en Cristo Jesús, para no llegar en un momento de nuestras vidas a debernos arrodillar nuevamente a pedir perdón por algo que Él ya nos ha perdonado. Hermanos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El prisionero puede salir, pero solo su cuerpo, ¿sí? Porque su corazón y su alma seguirán prisioneras. Allí en esa cárcel física, hermanos, sabemos que la espiritual no somos los mismos porque somos cambiados
y somos liberados y libertados por aquel que nos ama y nos seguirá amando, como lo ha hecho a comienzos de nuestras vidas, hasta el final de nuestras vidas. Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Hay algo que yo les sugiero a ustedes, hermanos, como pastor, y es, hay personas que son prisioneras del alma, hermanos, sí, y las reconocemos, claro, porque eso se ve, se nota en el caminar, en el hablar, en el expresarse, y sabemos que hay personas que son prisioneras de sus pecados, de sus concupiscencias, de sus vicios. Hermanos, no seamos copartícipes de eso que Él lleva en su corazón, porque una cosa es que una persona esté prisionera del alma, que esté allí encerrada, y que nosotros vayamos y nos encerremos con ellos, porque Dios nos llama a orar los unos por los otros. Por algo Él nos pide eso. Oremos los unos por los otros y clamemos. Y tenemos abogado y tenemos a nuestro Espíritu Santo que clama con indecibles dolores para que nosotros volvamos al camino correcto, hermanos. Y Él nos está diciendo, oremos por esas personas, clamemos por esas personas. Y tenemos abogado y tenemos el Espíritu Santo, pero nunca nos ha dicho de que nos vayamos y nos encerremos con ellos y que lloremos igual con ellos. No, hermanos, porque una cosa es estar uno en la cárcel y otra cosa es estar los dos, porque hay personas que tienen un pecado y hay otra persona que quiere sacarlos de ese pecado y se vuelven copartícipes de ese pecado, y ya no es uno en la cárcel sino dos. Y nosotros no podemos hacer eso. Podemos orar y clamar por ellos, sí, pero no hacernos copartícipes de esa cárcel, porque es difícil salir de ella, ahora una donde queremos nosotros también estar. Entonces, hermanos, no hagamos eso, oremos por ellos, clamemos por ellos, y si podemos llevarle la palabra de Dios y llevarle lo que Dios quiere de ellos, excelente, porque a eso nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a todos, a cada uno de nosotros como cristianos, a llevar las buenas nuevas del Evangelio y a las buenas nuevas de salvación, pero no a estar prisioneros en cárceles que no son nuestras y que son ajenas. El tener tristeza y dolor por otros, eso se puede entender, hermanos, pero les recomiendo, oremos por ellos, clamemos por ellos. Bueno, hermanos, esto ha sido la enseñanza en esta mañana. Espero que nos acompañen en el servicio el 28 de diciembre y el día de mañana también tenemos la iglesia de 6:30 a 8 de la noche en la carrera octava 3313. Hermanos, los esperamos, aquellas personas antes de ir a celebrar y a disfrutar con su familia, con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros, y de corazón que ellos den gracias a nuestro Dios por la venida de ese Salvador, de ese niño que nos nació y que llevó el mundo a cuestas a partir de ese día de su nacimiento allí en ese pesebre. Hermanos, entonces cerremos nuestros ojos y oremos para despedir ya la transmisión, y le decimos: Señor y Padre amado, bendito Cristo, bendito Señor, amado Rey, Rey de reyes y Señor de señores. En esta mañana seguimos en tu presencia y te decimos: Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, de entenderla, de comprenderla y de grabarla en nuestros corazones. Te damos las gracias porque has abierto nuestros ojos espirituales, porque has quitado, Señor, esas escamas de nuestro corazón para entender qué es el pecado, qué son las cárceles del alma, y de comprender y de entender que tenemos un Dios que nos ha amado desde el comienzo de los tiempos y nos seguirá amando hasta el momento en que partamos a su presencia. Te pedimos, oh Señor, líbranos de las amarguras y de los resentimientos, Señor. Sácanos del temor, líbranos de la culpa y de la condenación. Líbranos, Señor y Padre amado, de esas heridas que hemos sufrido en el pasado, mi amado Rey.
esas heridas que fueron abiertas por nuestros padres, hermanos, sobrinos, por nuestra propia pareja, aún por nosotros mismos, Padre eterno. Perdona, Señor, el que muchas veces no creemos que tú lo puedes hacer, porque sentimos que de esa cárcel nunca vamos a salir, pero te damos las gracias en esta mañana, mi amado Señor, porque nos has mostrado el camino correcto, por el cual debemos andar, por el cual debemos trasegar, Padre eterno, por ese camino estrecho que nos lleva, Señor, a la salvación, que nos lleva al perdón. Líbranos, Señor, de las mentiras, Padre eterno, que el demonio tiene en su camino para cada uno de nosotros y para nuestros seres amados. Señor, danos, Señor, esa fuerza, Padre eterno, para seguir adelante. Danos, Señor, esa identidad propia para entender tu identidad como Dios, como Salvador, como Padre y como Juez. Amado Dios, te pedimos en esta mañana, Señor, danos sabiduría, Señor, para hacer lo correcto delante de tus ojos. Danos, Señor, sabiduría, Padre eterno, para reconocer cuáles son nuestras prisiones. Señor, danos ese en nuestro corazón, ese arrepentimiento, Señor, y a abrir nuestros labios y nuestro corazón para pedirte perdón. Señor, te pedimos, renueva nuestras mentes diariamente, Padre eterno. Escríbenos, Señor, en tus palabras qué es lo que tú quieres de nosotros. Lee y entiende nuestros corazones, y Espíritu Santo, revergúyenos para conocerlos y así, bendito Dios, pedir perdón, Padre eterno. Queremos caminar en comunión contigo, Cristo. Queremos estar siempre delante de ti, mi amado Rey, y que cuando estemos, Señor, ante otras personas, podamos dar testimonio de aquel que nos sacó de la oscuridad y nos llevó a la luz admirable, de aquel que nos sacó del pecado y nos trajo al perdón, aquel que por su sangre murió por nosotros, llevándonos y redimiéndonos ante nuestro Padre Celestial. Señor, te entregamos este día, te entregamos a nuestros seres amados, te entregamos, Señor, todo lo que somos, Padre eterno. No nos abandones, no nos sueltes de tu mano poderosa, ni nos saques de debajo de tus alas protectoras, oh Padre eterno. Quedamos en tu presencia, mi amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la unción de nuestro Espíritu Santo. Amén y amén. Quedamos en bendición, hermanos. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.